Hola mis queridos amigos y hermanos que cada semana, fieles a las iglesias hogareñas, estamos compartiendo reunidos en un ambiente de compañerismo, de mucha confianza, lo que es el propósito de la iglesia: adorar, tener comunión, tener un tiempo de compañerismo íntimo a través de la cena del Señor, mediante las conversaciones, pero también adorar al Señor, estar juntos y poder proyectarnos para ser enseñados por la palabra del Señor e ir a predicar el Evangelio. Esta semana continuamos con nuestro tema sobre levantando un clamor hacia los alejados. Cuando nosotros hablamos sobre los alejados, estamos haciendo una estimación porque no hay estadísticas precisas, pero sí hay una estimación que en nuestro país alrededor de 4 millones de chilenos declaran ser cristianos evangélicos, de los cuales aproximadamente nosotros decimos que 2 millones son creyentes alejados, que en el censo, por ejemplo, podrían decir yo soy evangélico porque han participado, han tenido compañerismo, cercanía o desde niño participaron en alguna iglesia evangélica, pero luego se alejaron de la iglesia, alejándose de Dios, alejándose de su congregación. Por lo tanto, podríamos estimar que un número cercano a 2 millones de chilenos podrían ser los cristianos alejados de Dios y de su iglesia. Y es hacia ellos, hacia donde el Espíritu Santo ha estado impulsándonos a ocupar nuestro tiempo para pensar, para reflexionar y también para ser enseñados por la palabra del Señor. Y es así como Dios nos ha guiado a buscar, por ejemplo, a través de los profetas Ezequiel, Jeremías, Isaías, lo que es el pensamiento de Dios. Pero no solamente el pensamiento de Dios, sino que Dios ha abierto su corazón para mostrarnos el sentir de su corazón en relación al pueblo de Dios que le ha dejado. Hoy vamos a tener un hermoso tiempo para compartir estos temas, los que continuaremos la próxima semana, para ir cerrando lo que es esta visión de levantar un clamor hacia los alejados, por los que se han apartado de Dios y de su iglesia. No estamos hablando de nuestra iglesia en particular, sino estamos levantando una voz profética desde la perspectiva de Dios. Los hijos de Dios, todos los alejados, hijos e hijas de Dios en nuestro país, y particularmente levantando un clamor por los hijos de Dios alejados en nuestra región, en nuestra ciudad, en la Villa Nonguén. En fin, hacia allá va nuestra mirada. Le invito yo para que abra su Biblia en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 2. Allí vamos a basar lo que es la meditación en estos minutos en que estamos juntos, y luego profundizaremos allí en nuestro grupo de Iglesia Hogareña. Capítulo 2, versículo 19 dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Es así como cuando Jeremías entrega esta palabra, esta profecía, está hablando a la ciudad de Jerusalén, a Israel en general, pero ahora está hablando a la iglesia. Nosotros que mantenemos la unidad, la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo y permanecemos unidos a Él a través del compañerismo cristiano como iglesia.
Entonces, en este momento nos habla a nosotros para que tomemos también este rol profético en nuestros días. Y nos dice Dios, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Esto nos lleva a nosotros a entender que Dios está invitándonos a estar vigilantes permanentemente, estar atentos, no olvidarnos de aquellos hijos de Dios que están alejados, aquellos que están perdidos, aquellos que no están haciendo vida de iglesia, no tienen compañerismo cristiano. Y nos invita a nosotros a dar voces. Dar voces significa clamar, significa sentir en nuestras entrañas, experimentar el dolor, la tristeza, la angustia de alma por aquellos que están lejos de Dios. A nosotros nos ha impactado mucho el compartir esta palabra, esta visión que el Señor nos ha llevado a reflexionar en este último tiempo. Porque nos ocupa por los desconocidos, por aquellos cuyos rostros no conocemos, no hemos visto nunca. Sin embargo, el Señor nos ha dicho, aquellos son mis hijos, esos me pertenecen, son míos, pero me han olvidado, son casa rebelde, ya se niegan a escuchar mi voz, como proclama el profeta Ezequiel. No quieren oír mi voz, no quieren oír a Dios, porque son casa rebelde. Sin embargo, siguen siendo hijos de Dios, porque un día reconocieron a Jesucristo y se rindieron a Él, declarando y confesando el nombre de Jesús como su Dios, su Señor, su Salvador. En consecuencia, Dios dice, aquellos no los he olvidado. Son hijos que se han ido de casa, pero siguen siendo míos. Son míos y yo los quiero conmigo. Es esta la visión que está poniendo en nosotros. Entonces, al clamar, al gemir, al dar voces en oración, una intercesión comprometida, está diciendo que nosotros comenzamos a experimentar también el dolor que siente Dios en su corazón por aquellos que le han abandonado. Enseguida dice, la voz derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Esto es una rendición ante la presencia del Señor. Y esta rendición significa, Señor, no es con mis fuerzas, no es con mis competencias, con mis capacidades. Derramarnos significa declinar en nuestras propias fuerzas, quedarnos quietos y escuchar la voz del Señor para que Él nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, dónde debemos ir, en fin, la respuesta que Dios tiene para nosotros, que es más que una estrategia, es el único camino para que nuestra respuesta sea eficaz, una respuesta profética, una respuesta impulsada y respaldada por Dios hacia su iglesia que está orando, que está clamando, que está gimiendo, pero está dependiendo de su espíritu para clamar y clamar en sintonía, alineados con su voluntad. Entonces, cuando dice al comenzar las vigilias de la noche, está hablando de las 3 vigilias del pueblo hebreo. Las 6 de la tarde, las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Es un clamor permanente, intenso, comprometido e identificándonos con Dios en cuanto a su angustia por los perdidos, pero también identificándonos con aquellos que andan lejos y sentir dolor también por lo que ellos están viviendo, en inconsciencia de la condición en que se encuentran. Bueno, este es un tema que ya hemos hablado. Una condición peor
que la del incrédulo, aquel que aún no viene a los caminos de la fe. Su estado es peor, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Entonces, nos identificamos también con el sufrimiento de aquellos. Y continúa diciendo, alza tus manos a Él e implora por la vida de tus pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los pequeñitos son los hijos de la iglesia. No estamos hablando solamente de la iglesia venida a mí, estamos hablando de la iglesia en general. Todos los hijos e hijas de la iglesia que se han apartado de Dios y se han alejado de la comunión de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, al estar separados, están expuestos también a las amenazas propias de estar allí sin la cobertura del Dios Todopoderoso y completamente expuestos al quehacer de Satanás y sus demonios. Desfallecen de hambre, por cierto, porque no gozan del alimento espiritual, no tienen el pan de Dios sobre su mesa cada día, no se alimentan de la palabra, no se alimentan de la comunión, ni tampoco de la presencia de Dios a través de su Espíritu. No están, porque están secos y están por allí por las calles desfalleciendo de hambre, en las entradas de la ciudad, en la salida de la ciudad, en los rincones de la ciudad, en las poblaciones, en los barrios. Aparentemente pueden estar disfrutando de la vida, pero en esencia Dios dice, desfallecen de hambre. Necesitan el alimento de Dios para su vida. Y es a ellos a quienes Dios nos está señalando para que nos ocupemos de ello. Pero de una manera compasiva, expresando desde nuestro interior, no simpatía, no empatía, sino que misericordia, un espíritu compasivo, movido por el amor de Dios, por aquel que lo necesita. Que Dios nos bendiga.